Hola. Buen día. Buen día a todos, ¿cómo andan? Hola, buen día. Bueno, aprovecho estos minutitos para presentarme. Yo soy Tomás Rodríguez Zurro. Ahí bien. Les voy a pedir lo que sí, si pueden tener todos el micrófono silenciado y las consultas, las preguntas que les vaya surgiendo, las pueden ir dejando en el chat, porque somos varios y si no va a ser bastante complicado. Bueno, les decía, me voy presentando, yo soy Tomás Rodríguez Zurro, soy economista, analista de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario, y estoy acá con Guido D'Angelo, que también es economista, colega, analista del Departamento de Investigaciones y Estudios Económicos de la Bolsa, que es quien va a estar dando esta disertación sobre qué nos depara la gruesa 22-23, maíz y soja. Ha sido un año muy complicado, como todos sabemos, y bueno, vamos a ponerle un poco de números a todo lo que nos dejó el verano en términos de producción y qué nos espera el próximo año en cuestiones de usos y consumo. Así que bueno, Gui. Gracias, Tommy. Buenos días nuevamente a todos. Me avisan cuando vean. Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, en honor a que somos un montón, gracias por hacerse el espacio para estar acá hoy mismo. La idea de hoy era, bueno, contar un poco o tratar de sintetizar todo eso que vemos de a pedacitos en noticias, en tweets, en comentarios. Bueno, tratar de mostrar un panorama general del mercado y de la cosecha gruesa de cara a la campaña que inició hace un mes para el maíz y que formalmente estamos transitando los primeros días de la campaña nueva de soja. Primeramente, bueno, como bien presentó Tommy, formamos parte del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Rosario. Esto que voy a presentarles a continuación, si bien yo lo presento, es un trabajo conjunto de todo nuestro equipo de trabajo, de toda esta dirección, donde hay ingenieros agrónomos, estadísticos, economistas, entre otros profesionales. Bien, pero bueno, sin más preámbulos y en honor a todos los que han llegado muy puntual, que han sido muchísimos. Hemos hablado tanto de 3 años niña consecutivos, y para quien no lo sepa, un año niña, por una serie de eventos climatológicos, es un año que implica precipitaciones, lluvias por debajo de la media, ¿no? ¿Qué pasó sobre fin del primer trimestre, hace febrero, marzo? Bueno, veíamos terminando finalmente 3 niñas consecutivas, 3 años niña, y hemos llegado, como vemos ahí en el pronóstico, a la neutralidad climática. Bien, podemos sospechar que los próximos meses deberían ser meses normales en términos de precipitaciones. Una oportunidad muy buena para recargar perfiles de humedad de suelos, ¿bien? Y finalmente, fíjense que sobre mediados de año empieza a crecer la probabilidad, viendo la barra naranja, la probabilidad de un fenómeno niño. Una niña son lluvias por debajo de la media, un niño son lluvias por encima de la media. Entonces, hoy estamos, si se quiere, regresando a una situación normal de lluvias, digo normal entre comillas porque hablando de promedios históricos, y sobre la segunda mitad del año podríamos estar encontrándonos con una situación de lluvias por encima. Bien, esto es bueno, esto es malo. Bien, el exceso de lluvias tampoco es necesariamente bueno para los cultivos, pero quiero mostrarles de dónde venimos. Este gráfico es un gráfico que muestra la humedad de suelos en la región pampeana de la República Argentina, bien, un poquito más grande de la zona núcleo que hablamos siempre. Si esto lo miran acá, tenemos una dinámica normal. Este es un volumen promedio histórico de humedad de suelos, ¿no? Donde más arriba más humedad, más abajo menos humedad. Esta área que van a ver ahí es el mínimo y el máximo de los últimos 5 años, bien. Esto fue 2022, con una dinámica, fíjense, muy por debajo en términos de la humedad de suelos que vimos en la región pampeana. Esto se vio en la producción, en el aprovechamiento de las plantas, que sabemos que más allá de la lluvia, de lo que viven, son del agua subterránea. Y finalmente,
estos son los 2 primeros meses del año 2023. ¿Bien? Entonces, tenemos que recuperar mucha humedad de suelos. Entonces, bueno, básicamente, digamos que el niño está en camino, pero nos faltan recuperar 3 años de niña. Y a modo de síntesis de una campaña de trigo muy complicada que vimos a finales del año pasado, y una campaña gruesa que, bueno, la hemos visto con sus bemoles. ¿Qué conclusiones nos dan los agrónomos, la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario? Un brevísimo resumen. ¿Qué fue 3 años niña? 3 años niña fueron, fíjense, lluvias 30% hace los últimos 2 años, y en el 2022 50% menos de lluvia que las medias históricas de las últimas 3 décadas, ¿no? En los últimos 3 años debimos haber tenido 3.000 milímetros cayendo, cayeron 1.500. Más aún, ¿qué tuvo de especial el 2022? Porque podemos decir que tuvimos la mejor campaña de trigo de la historia, que fue la campaña pasada, aún con años niña. Claro, pero los últimos meses han sido terribles en el hecho de que tuvimos el otoño más seco de los últimos 35 años, la primavera más seca de los últimos 35 años, un verano con déficit hídrico en febrero y en diciembre, meses donde, al contrario, esperamos una buena recarga de perfiles y esperamos que, bueno, llueva, ni más ni menos. Y finalmente un febrero que, bueno, fue completamente fuera de lo común, un récord histórico de temperaturas máximas, un agobio nacional impresionante, y a mediados de mes, heladas agronómicas, una rareza total que terminó de, bueno, estresar a gran parte de las plantas de la gruesa y terminó de continuar reduciendo el rinde que al día de hoy empezamos a cosechar. Todo esto nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Vamos camino a la peor campaña de soja de los últimos 20 años? Y si bien, insisto, vamos recuperando, vamos camino a una normalidad climática, entre comillas, el impacto de todo esto que acabamos de ver está. Entonces el signo de pregunta cada vez lo difuminamos más y lo podemos empezar a afirmar. En región núcleo, al inicio del año pasado, más o menos a esta misma altura del año pasado, bueno, mirábamos perspectivas de siembra, más tarde ya con la siembra. Con un escenario normal esperábamos casi 20 millones de toneladas de soja. Quedan 4,5 según el último ajuste en SOGEA de lo que es zona núcleo, ¿no? Para mostrarlo gráficamente el impacto que ha tenido muy fuerte todo este vaivén climático de altas temperaturas, heladas agronómicas y 3 años niña consecutivos sobre nuestra producción, considerando que, insisto, zona núcleo es el principal foco de producción de soja de la República Argentina. Los rindes, tenemos que remontarnos un par de décadas atrás para encontrar un rinde tan bajo en nuestra región. Y asimismo, tenemos que decir que en general, y ya hablando de total país, hoy estamos hablando de una producción de 25 millones de toneladas. Piensen, una caída elevadísima, considerando que el promedio de los últimos 5 años, como ven ahí lo tenemos en 49, y la campaña pasada cosechamos más de 42 millones de toneladas de soja. Esto nos deja varios bemoles y varias cuestiones para analizar en términos del procesamiento de soja que vamos a tener en nuestro país, el crush, las exportaciones y las importaciones de poroto de soja en la República Argentina. Miremoslos en detalle en ese sentido. Por un lado, la producción. Nos tenemos que remontar a la campaña 1999-2000 para tener una producción de soja tan baja. Con la característica, o si se quiere, con la diferencia de que en esa campaña apenas nos acercábamos a las 9 millones de hectáreas de soja. Hoy tenemos 16 millones de hectáreas de soja y una producción que está por encima, pero que aún así sigue siendo muy baja. Llegamos a un volumen de exportaciones netas con un mínimo histórico justamente por el volumen de importaciones que deberíamos recibir para sostener una producción, un crash que ya viene con niveles alicaídos de producción, e incluso que recibamos toda la soja, que tengamos el volumen de importaciones que estamos estimando desde el departamento, el crash de soja espera acercarse, caer un poquito por debajo de los niveles de la campaña 2008-9, pero también estar en mínimos de 20 años. Es una situación muy compleja. Y bueno,
En esta dinámica de producción decreciente, ¿no? Donde la zona núcleo tiene una fuerte caída productiva, las importaciones esperan en gran parte atajar, pero no del todo, la caída productiva, ¿no? Si no nos recuperamos desde la producción, desde el agro, que desde la industria no haya tanta capacidad ociosa. Tenemos que recordar que Argentina tiene capacidad para procesar más de 70 millones de toneladas de soja en sus industrias por año, y estamos hablando de que la perspectiva de esta campaña es procesar 30 millones de toneladas, un poquito menos de eso. Todo este marco, las importaciones temporarias, ¿por qué hacemos hincapié que son temporarias? Primero, que para muchos quizás sea una novedad, Argentina que importe soja no es una novedad, no es una rareza, si ustedes lo ven ahí atentamente, hay importaciones ininterrumpidas de soja los últimos 7 años y las ha habido antes, y la realidad es que en parte estas importaciones temporarias suelen bajar por el Paraná, o sea, dirigirse hacia el sur desde Bolivia, desde Paraguay generalmente, se procesan y se vuelven a reexportar. Sabemos que en Argentina el consumo interno de soja es mucho más acotado en relación al volumen de exportaciones que el complejo soja genera, que es más de un cuarto de las exportaciones nacionales, considerando solo el complejo soja. Entonces, bueno, tenemos hoy una campaña que aspira a tener este volumen de importaciones, que sea un máximo histórico, con una característica especial, que es el rol del Brasil. Históricamente la gran mayoría de las importaciones que hemos recibido son de Paraguay, algún menor grado de Bolivia, de Uruguay, pero aquí entra en esta campaña especialmente Brasil, que para los que no lo vienen siguiendo, Brasil viene con una dinámica, lo vamos a ver más tarde, pero una dinámica de producción histórica, elevadísimos volúmenes productivos, y de hecho demoras en cosecha tuvo las últimas semanas por exceso de lluvias, ¿no? Un panorama que a veces siempre cuando se analizan mercados desde el exterior, se habla tanto de Sudamérica, y hoy Sudamérica es muy heterogénea, porque una cosa es la dinámica productiva paraguaya o brasilera y otra cosa es la dinámica productiva argentina. Todo esto nos lleva a este volumen de importaciones, que como lo vemos en los primeros 2 meses, fíjense, ¿no? Salvo el año 2019, que Estados Unidos importamos de Estados Unidos un elevado volumen de soja, todo lo demás, las barritas verdes, es soja con origen de Paraguay, y la barrita naranja, que este año parece que va a crecer, es la soja con origen desde Brasil. Sin embargo, fíjense que estamos esperando 130.000 toneladas, tenemos registrados desde en marzo, que se suman a las poquito más de 400.000 que venimos registrando entre Paraguay y Brasil en lo que va del año. Estas 130.000 toneladas que les digo para marzo, porque es un dato preliminar, es solo soja traída en barco, en buques. Es completamente inusual para el upriver, para el Gran Rosario, ya que mayoritariamente la soja que ingresa por importación temporaria ingresa por barcazas, que sabemos que tienen menor calado y son más pequeñas. Entonces, por un lado, para dimensionar la necesidad de la industria, y por otro lado, para dimensionar la fuerte caída productiva argentina, por supuesto, la capacidad de Brasil, que también puede en este año abastecer a la industria argentina. ¿Con qué nos llegamos entonces, si lo vamos viendo? Brasil históricamente ha crasheado más soja que Argentina. La diferencia, Argentina como vemos lo ha superado algunos años, pero la diferencia es que Brasil está mucho más concentrado, pensado para el mercado interno. Está mucho más distribuido a lo largo y a lo ancho del país. Pensemos que Santa Fe, y particularmente el Gran Rosario, Santa Fe concentra el 90% de la capacidad de procesamiento de soja de nuestro país, el Gran Rosario el 80%, total nacional, y en el Mato Grosso, que es la principal región productora de soja de Brasil, tenemos apenas el 22% de las industrias y de la capacidad de crush del Brasil. Lo que vemos ahí es una fuerte caída en nuestro país. Esta es la estimación para el 2023, caer más cerquita de los 25 millones de toneladas que de las 30, y consecuentemente consolidar, insisto, más allá de la coyuntura, consolidar, como vemos ahí, una tendencia decreciente y nuevamente un recorte del peso de nuestro país en su principal mercado de exportación, que es la harina de soja, responsable de gran parte de las exportaciones de la soja argentina, del cual Argentina sabemos que es el primer exportador mundial. Entonces este puede ser un año que por primera vez en 25 años le cedamos el podio a Brasil.
es muy probable que Brasil, por su cosecha récord y por su quizá orientación exportadora, porque no destine tanta harina de soja o le sobre para destinar harina de soja para su alimentación animal, tenga mayor volumen disponible para exportar y pueda superar este año, aunque sea por muy poco, Argentina como primer exportador mundial de harina de soja. Miren también el gráfico es elocuente en mostrar la caída robusta de producción y consecuentemente de crushing y exportaciones de harina que esperamos para esta campaña. Entonces la pregunta hoy es si cedemos o no el primer lugar. Y más allá de que 100.000 toneladas más, 100.000 toneladas menos, o que estamos cerquita en términos de exportaciones, la caída de exportaciones va a ser muy fuerte para el caso argentino. Todo esto, hablando ya de la dinámica comercial estrictamente, nos lleva una cautela por partida doble. ¿Por qué por partida doble? Por un lado, la sequía, ¿no? Necesariamente se concretan menos negocios con soja por la incertidumbre productiva, ¿no? Vender un volumen de soja que todavía no se ha cosechado y que no sabemos si se va a cosechar o en qué volumen puedo comprometerme a comercializar, eso ya por un lado es un elemento que le da cautela a la propia dinámica comercial. No conforme con ello, luego de múltiples rumores, el día de mañana estaremos conociendo cuál es la perspectiva del nuevo programa, del nuevo tipo de cambio, si se quiere, diferencial, para poder exportar, no sabemos si productos agro, productos de soja. Al día de hoy, más allá de la confirmación de un anuncio, estamos hablando de especulaciones. Entonces, por eso tenemos en ese sentido cautela por partida doble y un volumen de comercialización en mínimos también de 20 años, a la misma fecha del año pasado, teníamos comercializadas en el mercado interno argentino para después su exportación o su procesamiento, más de 11 millones de toneladas y hoy tenemos apenas superando las 5. Pero esta charla es una charla que fundamentalmente versa sobre las perspectivas de la campaña gruesa. Habiendo hablado de soja, tenemos que hablar de una campaña de maíz que también fue compleja, que también febrero, que es un mes tan importante para el maíz, tuvo máximas temperaturas, mínimas temperaturas, y ya veníamos el año pasado con la falta de agua. La siembra de maíz se demoró muchísimo, y gran parte del maíz se fue a tardío. En lo que fue volumen de siembra, si ven la línea verde, se van a encontrar con que el avance de siembra de maíz era muy escaso a mediados de octubre, que es más o menos la fecha de corte en zona núcleo para hablar de un maíz temprano, de un maíz tardío, y por supuesto también muy lejos de los máximos, los mínimos y de los promedios de los últimos años. Entonces esto necesariamente nos corre el mercado más adelante, ¿no? La siembra se siembra más tarde, perfecto, también se va a cosechar más adelante. Impactos de esto, muchísimos. Uno de ellos, potencial y a mirar con atención, así como la cosecha de soja de Brasil espera ser muy buena, también la cosecha de maíz viene siendo muy buena. De hecho, ayer una consultora privada ajustaba al alza la producción del maíz de segunda, la llamada safrinha brasilera, pasándola de 87 a 92 millones de toneladas. La safrinha tiene mucha más orientación exportadora que el maíz de primera en Brasil, que se usa más fundamentalmente para el mercado interno. ¿Cuál es el riesgo entonces? Esta safrinha que se va a cosechar junio, julio, agosto, podría competir en los mercados internacionales o en la demanda internacional de maíz, podría competir con el maíz tardío argentino. Entonces, uno de los inconvenientes, más allá de que el maíz tardío viene con mejores rindes y la verdad que el desempeño ha sido menos peor que el del maíz temprano, también corremos el riesgo de estar exportando un maíz que quizás sufra bajas en sus precios por la elevada oferta que pueda llegar también, o la competencia que podríamos tener desde Brasil. ¿Y qué campaña de maíz tenemos entonces? Una campaña que va a implicar recortes de stocks, porque la demanda, el consumo interno maicero en Argentina es alto en términos del volumen que se exporta, el volumen que se usa para forraje, para etanol, entre otros consumos. Entonces estamos con la menor producción desde la campaña 16-17. No conforme con ello, también hay que decir que el maíz ha crecido muchísimo en superficie, por eso no es una caída tan brusca como la que vemos en soja, pero los rindes, ahora los vamos a ver, son también muy complicados. Y bueno, hablando del recorte de stocks, justamente para compensar esta demanda elevada de maíz en nuestro país. Detallar fundamentalmente, para comparar la disponibilidad de grano en la región centro, para ver
la importancia, de nuevo, por qué hacemos tanto hincapié en la región centro. Esta es una buena campaña de maíz, una campaña, si quiere, como fue la 18-19. Fíjense el peso de la región centro, que explica una porción importante del total del maíz. Y también aquí cuando decimos que la campaña y el golpe fue más fuerte en el centro, si ustedes miran la región norte y la región sur, por supuesto han sufrido la sequía, pero la caída productiva no ha sido de la magnitud que se ha visto en la región centro y particularmente en la zona núcleo aquí del Gran Rosario, ¿no? Entonces, aquí la caída productiva se explica fundamentalmente por la falta de agua en toda esta región. Entonces, tenemos un ritmo incierto, pero con lo que tenemos ya proyectado, estamos hablando de stocks en mínimos de más de cercanos a los 20 años, y exportaciones que van a caer, si lo miran atentamente, los últimos años superamos las 32 millones de toneladas exportadas, y bueno, aquí estaríamos hablando de cerca de 24 millones de toneladas exportadas, y con stocks finales, como los vemos, con caídas, con recortes muy interesantes. Entonces, bueno, más allá de todo y más allá de que la caída no es tan abrupta como en la soja, estamos aún en las exportaciones más bajas de 5 años. ¿Y por qué también el impacto sobre la región centro? Porque si miramos lo que es el Gran Rosario, estamos hablando de un mínimo de 8 años. Aquí detallando fundamentalmente por qué la falta de agua pesó con más fuerza en la producción en toda la zona circundante al Gran Rosario y después, por supuesto, en toda la región central de nuestro país en términos productivos. Con otra característica también complicada en una campaña especial que tiene que ver con la disponibilidad, el flujo de oferta de este maíz que ya viene con una producción a la baja. Bueno, no conforme con ello, una de las cuestiones más importantes es que como la siembra fue tardía, estamos hablando de muchísimo maíz tardío, la cosecha también se corre. Entonces, marzo, abril, mayo, fíjense que la llegada de camiones a los puertos, a las industrias, o justamente a las granjas ganaderas para producir, va a ser mucho más chica que en otros años. Más allá de la caída productiva, el flujo se achica aún más, porque de eso dependemos fundamentalmente del maíz temprano, que este año ha sido, la verdad, que lamentablemente muy poca superficie, y su rinde ha sido bajo. Consecuentemente, ahí estamos con ese flujo de oferta que puede traer inconvenientes, pero bueno, más allá de todo, la producción va a estar, y luego con el tardío se podrán cumplir los compromisos de embarque y si se espera un mayor abastecimiento del mercado interno para el consumo de maíz en nuestro país. Dicho esto, y hablando de producción y tocando los dos principales granos gruesos de nuestro país, ¿qué precios podemos esperar para la propia dinámica del maíz y del trigo? Y del maíz y de la soja. Para eso traje, si se quiere, este gráfico. Es un gráfico no de precio diario, sino de medias móviles, que si lo ven es soja es la línea naranja y maíz es la línea violeta. Y simplemente para evitar movidas del eje, los puse muy juntos para que también se pueda ver cómo los granos gruesos pueden estar en distintos niveles, pero sus precios se mueven de una manera muy similar. Sabemos que también son sustitutos de la producción, entre otros factores que los hacen complementarios y también explican gran parte que sus precios tengan alguna tendencia a moverse en conjunto. ¿Qué pasó en los últimos casi 2 añitos en términos productivos, luego de la fuerte alza de precios que registramos con la pandemia? Por una parte, el desenlace de la guerra de Ucrania, la invasión rusa el 24 de febrero del 2022, que como lo ven ahí, fuerte alza de precio, una meseta muy elevada, pero en la segunda mitad del año pasado, la Fed arrancó a subir las tasas. Esto desincentiva que los fondos de inversión estén posicionados en commodities, pasan a otros activos, porque justamente la aversión al riesgo, ahí en ese sentido, muchos fondos optan por retirar posiciones en commodities y pasar justamente a títulos o a bonos del tesoro que están rindiendo mejor. Y al compás que pasaba eso, se firma el acuerdo para el corredor de granos en junio-julio del año pasado. Entonces, tenemos aquí mismo donde no solo en términos financieros, sino también en términos de demanda, se empieza a descomprimir el abastecimiento de granos y se permite la exportación desde el Mar Negro. Ahora, después de esa fuerte baja de precios que vimos a mediados del año pasado,
empieza a verse una tercera niña, ya se daba por descontada, la tercera niña consecutiva en Sudamérica. Se empieza a dudar por la producción de Argentina, por la producción de Brasil. ¿Y qué tenemos entonces? Bueno, una tendencia de un par de meses que nos mostraba una dinámica alcista, fundamentalmente para el maíz, pero la soja saltando más, y, si se quiere, no tan progresivo, pero también con subas de precio. ¿Y en qué quedamos? Bueno, hoy tenemos precios por debajo del momento álgido de la guerra, pero si vemos atentamente, hoy estamos en una dinámica que en las últimas semanas habían bajado fuertemente los precios desde mediados de febrero, y ahora volvieron a encontrar algún terreno alcista por la dinámica productiva de los Estados Unidos. Aunque todavía esto es muy preliminar, Estados Unidos salió el informe de stock trimestrales y de intención de siembra en el país americano. Tenemos menos stocks de soja y de maíz del que se esperaba y una intención de siembra por debajo de la expectativa del mercado. Eso en los últimos días viene moviendo los precios hacia arriba. Pero no conforme con ello, hay un factor que necesariamente viene pesando a la baja, que es Brasil, que arrancó, ya cosecha su soja, su maíz de primera y la siembra del maíz de segunda, que bueno, va a llegar con fuerza a la exportación dentro de un par de meses. Acá la duda es, bueno, tenemos una perspectiva que quizá la oferta de Estados Unidos es más chica, la oferta de Brasil es más grande. ¿Qué pasa con la demanda? Ahí está, el crecimiento económico o no, y la posibilidad de absorción externa de granos por parte de China, que sabemos que es el primer importador de productos agrícolas del mundo, y ahí está la duda. Últimas semanas, fuertes bajas de precios, y en los últimos días, como ven al final, al fondo del gráfico, una tendencia, si se quiere, un poquito más alcista. Bueno, ahí queda por ver qué va a pasar. Uno, seguir atentamente la condición de cultivos de los Estados Unidos va a ser primordial cuando ya avancen las siembras, y finalmente, bueno, ver el volumen productivo de Brasil, que número más, número menos, ya medio se da por descontado que estamos ante un récord histórico. Mañana un frenazo de actividad de China puede ser un factor que también pese a la baja de los precios. Pero mientras tanto, se sigue la comercialización y parece que los niveles siguen siendo hasta ahora muy buenos, por eso tenemos en los últimos días también los precios sostenidos. Y si lo miramos así en comparativo, ¿no? Y ya sin tanto análisis, sin tantos factores, ¿cómo nos posicionamos? Y este es uno de los factores que tenemos que mirar. Lo que decía un poco al principio, la sequía en Argentina es muy importante. Argentina es un jugador importante en términos de los mercados mundiales agrícolas, para lo que es la soja, para lo que es el maíz, pero fíjense que desde Sudamérica la producción de soja no cae. Toda caída que tiene Argentina, Brasil hasta ahora la compensa con creces. Paraguay también colabora. La caída de maíz no es tan brusca. Argentina ahí sí va a haber menos, si se quiere, menos oferta de maíz desde Sudamérica, pero ya la perspectiva de demanda de maíz y una dinámica buena en Estados Unidos quizá no favorezca tanto al alza de los precios. Por eso también quiero ponerlo en contexto y que tengamos en cuenta que a pesar, como hemos visto, muchos años de sequía, hoy la compensación por precio, más allá de la pérdida productiva, puede no ser tan grande, o al contrario, puede llegar a no estar. ¿Y por qué digo puede llegar a no estar? Porque si lo ponemos en perspectiva, en lo que va del año, en este primer trimestre que justo lo cerramos la semana pasada, tenemos la soja y el maíz, que no han estado estables, pero los movimientos desde el 31 de diciembre acá han sido muy chiquitos, nos quedamos con bajas del 1-3% para maíz, 1% para soja, pero interanual sí, la tendencia al 31 de marzo es hacia abajo. Ahora, mirar al 31 de marzo, no perdamos de vista, estábamos en pleno conflicto en Ucrania, ya seguía el combate, que al día de hoy sigue, pero sí con exportación de granos. Entonces, los precios seguían muy elevados, por eso hoy también en términos interanuales los precios están por debajo. Pero si nos vamos 2 años más atrás, nos encontramos con que hoy los precios están por encima de los años anteriores, y si vemos la película más larga, nos vamos a encontrar con que hoy los precios siguen por arriba de los valores que encontraban en la previa de la pandemia. Esto a nivel internacional. ¿Quiere decir que en Argentina no hay impacto de la sequía más allá de esto? Bueno, si uno se mete a mirar los precios locales, nos vamos a encontrar una dinámica
un movimiento en algunos casos similar a la propia lógica de Chicago, pero fíjense que los precios no han caído tanto. Desde el inicio del año, de hecho, se registran alzas, y si se quiere, al 1 de marzo, o sea, comparado con el año pasado, las bajas tampoco han sido tan importantes, y si nos volvíamos 2 años hacia atrás, vemos que los precios pizarra están muy por encima de lo que pasaba hace 2 años, y también en términos comparativos y en términos relativos, han tenido un alza mayor al que se registra en el mercado de Chicago. Y con esto quiero cerrar y resumir un poco todo este hilo con el que hemos llevado la charla de hoy. Después, obviamente, las preguntas que les vayan surgiendo las ponen en el chat y las vemos. ¿Cuál es la perspectiva hoy de recortes? Y bueno, en gran parte, toda la dinámica que hoy estamos encontrando, de una serie de complejidades en la economía nacional. Por una parte, fíjense en el recorte en las exportaciones totales que tenemos que lamentablemente decir o que presentar. A la siembra esperábamos exportar más de 38.000, casi 39.000 millones de dólares, y hoy estamos hablando de 25. Un recorte de casi un tercio en este volumen. Por otra parte, en exportaciones totales. Si nos vamos a exportaciones netas, tenemos que restar las importaciones de poroto de soja, y ahí el recorte es mucho más grande. Y acá quiero volver a hacer hincapié en un tema que, insisto, más allá de que no es una rareza, para muchos puede ser más nuevo, pueden recién conocer las importaciones de soja de la Argentina. Las importaciones, más allá de todo, son positivas para la balanza comercial, porque en todos los casos esta soja se importa temporariamente, se procesa, se le agrega valor y se exporta o como aceite, o como harina, o como biodiesel, ¿no? Que son productos que sabemos que tienen más valor que el poroto de soja. Entonces termina siendo positivo para la industria aceitera y positivo para las cuentas nacionales de nuestro país, más todavía en un contexto donde hay fuertes restricciones en términos de los volúmenes de exportaciones, o si se quiere, un recorte fuerte en la dinámica exportadora para esta campaña, y también para este año. Pero sin escaparnos tanto al comercio exterior, fíjense ahí para este mismo número ponerlo en términos comparativos, y solo hablando de los 3 principales complejos, que son soja, maíz y trigo. Entre estos 3 tenemos que hablar de el 45, depende del año, pero más del 40% de las exportaciones de bienes que hace la República Argentina. Fíjense el recorte muy fuerte que vamos a ver, que estamos hablando de cerquita de la mitad, en términos del recorte fuerte que tenemos que ver en estos 3 complejos. Ni hablar lo que se ha visto, que no lo hemos hablado porque esta es una charla sobre la cosecha gruesa, pero bueno, decirle que las exportaciones de trigo han caído más de un 80%, porque bueno, por supuesto hemos pasado de una producción superior de las 23 millones de toneladas, una producción cercana, un poquito más arriba de las 11 millones, una caída de más de la mitad. En general, y sin meternos en la dinámica de las exportaciones únicamente, unas pérdidas muy fuertes para el sector productivo. Fíjense ahí mismo, millones de dólares lo que se ha perdido en soja y en maíz, y considerando el PBI, considerando los efectos netos globales, ¿no? Los efectos multiplicadores que el agro tiene sobre la economía nacional, estamos hablando de un recorte de cerca de 3 puntos del producto, que Argentina no solo se pierde de crecer, sino que este año, bueno, ya la perspectiva de crecer 2-3 puntos, como se hablaba hace algunos meses, parece que, bueno, si la economía nacional, las proyecciones de crecimiento quedan creciendo 1% o 0, y pico por ciento, sería una buena perspectiva, porque si no, caso contrario, varias de los primeros análisis preliminares para el 2023 vienen hablando de un año que pueda tener una caída del Producto Interno Bruto, atribuida fundamentalmente a esta fuerte sequía que, como vimos, le ha pegado muy fuerte a los principales cultivos. Y acá, insisto, solo estamos hablando, este ejercicio que hemos planteado, puntual, solo para soja y maíz. Tenemos que meternos a hablar de la dinámica del girasol, del trigo que se va a sembrar a mediados de este año, del sorgo, de los otros cultivos, de la ganadería. Bueno, insisto, hasta aquí hemos hecho un análisis, el equipo,
en ese sentido con estos dos cultivos que son los que tenemos mejor cuantificados o más claro el panorama de cuánto se va a perder. Cuando esté más avanzada la propia dinámica del año, veremos no solo los efectos multiplicadores, sino también los otros sectores del agro, cómo les ha impactado esta fuerte sequía. Como modo de resumen, decíamos que esta es una cosecha gruesa que en términos productivos viene muy complicada, una soja en mínimos de 20 años, con el doble, un poquito menos del doble de superficie sembrada y niveles de producción cercanos a los de 1999, y un maíz en mínimo de 5 años. Pero con la diferencia es que la superficie sembrada, en este mínimo de 5 años, estamos hablando de una superficie un 25% más grande en esta campaña que la que veíamos en la campaña 17-18. Los precios, final abierto, pero hoy entre estables y bajistas, y por eso pongo con este contexto, ¿no? O sea, nadie está exento de que al día de hoy se sigue negociando el acuerdo de exportación de granos en Ucrania. Si esto se cae y vuelve a cerrarse el comercio exterior ucraniano, es poco dudable que las subas de precios se pueden llegar a volver a dar, se puede reiniciar un ciclo alcista de precios, pero insisto, hay que ponerlo en contexto y mirarlo atentamente, más sobre todo porque tenemos un Brasil que está muy sólido productivamente y que puede ejercer una fuerte presión bajista o limitar el sesgo alcista o justamente ejercer presión bajista sobre los precios internacionales. Y lo que les decía recién, un nivel de pérdida muy elevado respecto a la perspectiva de siembra, más de uno que está acá, si es productor, si es un acopio, es corredor, me imagino que lo deben ver todos los días. La verdad que es una dinámica en lo comercial, en lo productivo muy complicada. Y bueno, eso se ve, eso se registra, y por eso tenemos este recorte productivo que esperamos que impacte recortando el crecimiento del producto en al menos 3 puntos. Así que bueno, esperamos que la recarga de perfiles de humedad de suelo sea de la mejor, y que bueno, a pesar de este recorte productivo 22-23, ya empecemos a mirar una campaña de trigo 23-24 que tenga una mejor producción, y bueno, eso también va a redundar en más humedad de suelos y, si quiere, para la próxima, más producción para la campaña del año que viene. Así que bueno, a ver, veamos algunas preguntas que hayan hecho por el chat. Gracias a todos por venir, la verdad que son un montón, es un gustazo para nosotros, y bueno, a disposición a ver las dudas que hayan llegado. Excelente, y la verdad, muy, muy completo y muy claro todo. Les pedimos si surgen preguntas, si tienen preguntas, si las pueden dejar escritas en el chat en lugar de abrir los micrófonos. Todo, si faltó algo, por favor, No, por favor. sumalo sumalo No, a todo lo que hemos planteado. completísimo y clarísimo toda la explicación, un panorama complejo, pero muy bien explicado por nuestro especialista. Gracias a todos. Marcela, sí, no te preocupes, esto lo vamos a subir. Sí, Leandro, todo va a quedar grabado. Lo más probable es que la bolsa lo suba a su canal de YouTube, así que en las próximas horas o días, depende, pero muy pronto ya lo van a tener disponible. Ahí está, ahí lo aclaran. Gracias, Vale, por la aclaración. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos. Bien, ahí pregunta Milena si hay alguna perspectiva respecto de la bajante del Paraná y si tendrá impacto en la logística de este año. Bueno, diga. Por favor. No, por favor. No, siga. ¿Cómo? El Paraná, por el volumen de lluvias que ha tenido Brasil, especialmente en Mato Grosso, ha logrado recuperar altura. También lo vemos en los spreads de precios, si se quiere, del maíz con Bahía Blanca, que eso pasa en años con bajante, que se alejan los precios de Bahía con los de Rosario. Pero hoy creo que el Paraná está con una perspectiva mucho mejor que los últimos años, superando los 3 metros. Entonces creo que más allá del inconveniente en lo que es que vamos a tener un menor volumen para exportar, yo creo que el eje central de hoy no va a ser tanto la bajante, porque bueno,
Hay que ver cuánto dura con la falta de agua, pero bueno, si se recuperan las lluvias, si llegamos, ya estamos en neutralidad, y si seguimos con un año niño, yo creo que afortunadamente eso puede no ser el mayor de los problemas este año. Tommy, no sé si faltó algo. No, excelente, muy claro. Y también pregunta Eduardo si hay alguna información sobre calidad. No que tengamos... No, ahí por ahí me sumo yo. Lo que se está comentando es que hay mucha presencia de grano verde. Por este motivo las fábricas han elevado el requisito mínimo del 10% usual. Algunos la han llevado, la semana pasada creo que algunos la llevó hasta el 60% por un día anunció. De todas maneras, a nosotros la información de calidad nos llega generalmente desde la cámara, que aún todavía no nos han pasado los informes. Pero bueno, eso sí, los comentarios que te puedo sumar. Gracias, Tommy. Maxi, Brasil podría... Sí, podría, pero hoy no es el panorama todavía de importación de consumo. Digamos, aparentemente con el volumen productivo argentino debería alcanzar y se deberían poder cumplir los compromisos de exportación sin ningún inconveniente. Así que hoy no está visto ese escenario. Sí, efectivamente. Bueno, todavía está la moneda en el aire para lo que ocurra con el maíz tardío. Aparentemente, según nos comentaban, estas últimas lluvias posteriores a la ola de calor, bueno, le pueden dar un impulso. Pero bueno, hoy el cupo de exportación de maíz sigue en 20 millones de toneladas, pero los exportadores tienen declarado apenas 10 millones de toneladas y no se han movido de ahí. Con lo cual, si efectivamente obtenemos estas 35 millones de toneladas entre temprano y tardío, hay margen para abastecer a los consumos aquí. Lo que sí nos han comentado es que mucho de aquello de lo picado para silaje tenía tan poco grano, o sea, era mucha fibra, pero poca energía, con lo cual sí, varios de los consumos, por así decirlo, de los productores lácteos, particularmente este es el comentario, se requerirían de suplementación con balanceados. Total, conmigo. Vanessa, ¿el precio del maíz en pesos puede ser impactado por el decreto del dólar agro? Tenemos que ver el decreto del dólar agro, indudablemente. Ahora, si la perspectiva es que el tipo de cambio sea superior al tipo de cambio de mercado, hemos visto en los dos primeros programas de incremento exportador, comúnmente llamados dólar soja, que el precio en pesos debería mostrar subas justamente para estimular la comercialización. Pero Pero insisto, aparentemente, o sea, por lo menos no tenemos información a futuro, pero hasta ahora o sea, ha sido únicamente para soja. El comentario estaba que podría ser también para economías regionales, pero todavía no sabemos el alcance de qué productos efectivamente son los que va a abarcar. exactamente. Bueno, les agradecemos a todos y bueno, excelente la presentación. Gracias a todos, gracias Seguimos. por los agregados sobre el final. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos, gracias Tommy totales por estar y nos encontramos pronto. Muchas gracias. Que sigan bien, hasta luego.